hacemos. Bien, buen día, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Campo. Como saben, soy coordinador para América Latina y el Caribe del proyecto BCH1 y BCH2 de creación de capacidad para una efectiva participación en el Centro de Intercambio de Información de Seguridad de la Biotecnología. He participado como miembro del BCH Informal Advisory Committee desde el año 2006 y he organizado y expuesto en múltiples seminarios de capacitación sobre el SIS. En sus pantallas ustedes ven del lado izquierdo el panel del expositor, o sea, van a ver mi pantalla y las cosas que yo estoy proyectando, y del lado derecho tienen el panel de control del asistente. Recuerden que el panel de control del asistente se va a ocultar o colapsar automáticamente luego de un cierto tiempo. Para evitar que se colapse automáticamente, pueden seleccionar en el menú View y deschequear el control que dice Auto Hide the Control Panel. Ustedes tienen en su panel de control una pequeña barra de trabajo rápida, que es la que se encuentra a la izquierda, y tiene algunos controles, como por ejemplo el icono para colapsar y expandir el panel de control, que es la flecha blanca sobre fondo naranja, y más abajo un icono que es el que representa una manito, que permite simular el levantar la mano en un salón de clase. Cuando ustedes presionan este icono, yo puedo verlo en mi panel de control y en ese caso darles la participación, darles el micrófono para que ustedes hagan sus consultas con el micrófono. Este seminario va a ser grabado de la misma forma que estamos grabando todos los webinars y los ponemos a disposición luego dentro del conjunto de materiales de enseñanza del Centro de Intercambio de Información. No representa la expresión de cualquier consulta de los participantes, no representa de ninguna forma la posición oficial de Naciones Unidas, y si ustedes necesitan información o asistencia oficial específica sobre el protocolo de Cartagena, por favor contacten a la Secretaría de la Convención de Diversidad Biológica. Nosotros podemos ayudarles para contactar a las personas apropiadas dependiendo del tipo de consulta. Cuando estamos grabando el seminario, ustedes verán en la parte inferior de su panel de control hay una pequeña luz roja indicadora de que el seminario está siendo grabado. Recuerden en cualquier momento entonces presionar el botoncito de levantar la mano para que yo les pase el micrófono y puedan hacer sus consultas. Entonces hoy veremos muy rápidamente de qué se trata el contexto en el cual se desarrollan estos seminarios en línea, el proyecto de creación de capacidad del PENUMA. Luego pasaremos directamente a ver los aspectos de registro de información en el SIS. Quiénes pueden registrar información en el Centro de Intercambio de Información, dónde podemos encontrar materiales de enseñanza, guías detalladas y ejercicios sobre registro de información en el SIS, qué tipos de información nacional existen, cuál es el rol del punto focal nacional del SIS, qué tipos de información de referencia existen, y veremos el uso del sitio de entrenamiento del SIS para practicar las actividades o las tareas de registro de información. Por último, tendremos una oportunidad para hacer preguntas y respuestas sobre los temas que hemos visto. El proyecto de creación de capacidad del PENUMA fase 2, SIS fase 2, tiene como objetivo general continuar apoyando a los países elegibles en el fortalecimiento nacional de capacidades para el acceso y uso eficaz del SIS, la promoción de la colaboración regional y subregional y la creación de redes de intercambio de experiencias para la gestión del SIS nacional y regional. Dentro de este proyecto existen varios componentes y uno de ellos, el que nos abarca en el día de hoy en estos seminarios en línea, es el componente número 2, que trata de la mejora continua y desarrollo de paquetes de entrenamiento sobre el SIS en 5 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. En este contexto, el objetivo primordial de este proyecto es la mejora de estos materiales y sobre todo su puesta a disposición del público global. A esos efectos nosotros disponemos de un entorno de enseñanza virtual que puede ser, en el cual se encuentran disponibles todos los materiales de enseñanza y que puede accederse en la dirección que ven en la pantalla, http
moodle.bch.cbd.in. En este portal, en este sitio web, estarán todos los materiales de enseñanza disponibles públicamente. No es necesario tener un usuario para acceder al conjunto de materiales de enseñanza, pero sí lo es para participar en los foros y estar en la lista para recibir las noticias, por ejemplo, los avisos de la ejecución de los seminarios como este que estamos haciendo hoy. Si usted no tiene un usuario registrado, por favor, y desea tenerlo, por favor envíe un correo electrónico a la dirección que vemos en pantalla, moodle@bch2project.org, especificando su nombre, su apellido y el país de residencia. Cuando vamos a la dirección moodle.bch.cbd.in, en la pantalla principal, tanto sea si hemos llegado con un usuario registrado como si lo hemos hecho como invitados, en la pantalla principal veremos unas figuras que indican los cursos principales globales públicos, y entre ellos el que está en color azul es el que corresponde a los materiales de enseñanza en español. En la parte derecha de la página vamos a observar enlaces a las páginas web que contienen los seminarios online en inglés, francés, español, y pronto también tendremos en ruso y en árabe. Las páginas de los seminarios online, recuerden, tienen los avisos y las instrucciones de registro para los próximos seminarios, pero también tienen las grabaciones, los videos de los webinars ya pasados y también las presentaciones utilizadas para realizarlos. Entonces, yendo ya al tema de registro de información en el centro de intercambio, ¿por qué puede interesarnos? En primer lugar, desde el punto de vista de funcionarios de gobierno, funcionarios estatales, en un país que es parte del protocolo de Cartagena, tenemos la necesidad de cumplir con obligaciones del protocolo referentes al registro de información en el Centro de Intercambio de Información de Seguridad en la Biotecnología. Más allá de la obligación o de las obligaciones que emanan del protocolo, también existe la conveniencia de la existencia de esta información en el SIS para promover el acceso del público a la información sobre organismos vivos modificados y para promover que del exterior todos puedan conocer nuestras autoridades competentes, nuestras leyes, nuestras decisiones. La información a registrar en el Centro de Intercambio de Información puede ser extensa y variada, y puede requerir a su vez el concurso de varias entidades diferentes, esto dependiendo del arreglo institucional relativo al marco de bioseguridad que exista en cada país. Otra posibilidad es que usted forme parte de una entidad no gubernamental interesada en publicar información de referencia en el SIS, por ejemplo, laboratorios de detección de OBMs, universidades, investigadores independientes, etc. Todos estos actores pueden estar interesados en registrar información. Entonces, ¿cómo podemos realizar las tareas de registro de información en el SIS? ¿Y cómo podemos hacerlo de forma tal de que los costos sean lo menor posible? La respuesta a estas preguntas es el centro de gestión del SIS, que inmediatamente vamos a ver. Es decir, el Centro de Intercambio de Información posee una utilidad que se llama Centro de Gestión, que nos brinda todas las herramientas necesarias para poder ingresar y validar la información, tanto sea información nacional como información de referencia. ¿Dónde podemos encontrar información o materiales educativos relativos al registro de información en el SIS? Bien, en primer lugar, en nuestra plataforma virtual, vamos a verla en un segundo. En nuestra plataforma virtual, como decíamos hace unos minutos, ustedes tienen en la página principal el banner celeste, nos lleva al curso de entrenamiento del SIS en español. En el mismo tenemos una serie de materiales de enseñanza. En particular, veremos en la parte de los currículas
En la parte de las currículas tenemos una currícula para ingreso de información nacional que nos va a indicar qué tipo de manuales, cuáles son los recursos disponibles a utilizar si queremos capacitarnos nosotros como reguladores o capacitar a otros reguladores o otros agentes de gobierno que tengan responsabilidad de registro de información nacional. Por otro lado, tenemos varios manuales de enseñanza. El manual número 6, que se llama Uso del Centro de Gestión del SIS. Manual número 6 es el uso del centro de gestión del SIS, ¿sí? Que lo podemos ver, lo podemos descargar y mirar y ver automáticamente. Este manual nos detalla todas las operaciones necesarias para registrar información, para usar el centro de gestión, que vamos a revisar rápidamente en este seminario online. Luego hay dos manuales más, el manual número 7, que se refiere específicamente a información nacional. Y el manual número 8, que se refiere específicamente a las operaciones para registrar información de referencia. De la misma forma, existen también varios estudios de caso, que son ejercicios. El 4, el 5, el 6, el 14, el 16, 17, 18, 23, 25 y 26 son todos ejercicios que nos permiten que nos brindan diferentes escenarios para permitir que practiquemos las actividades relativas al registro de información. Algunos de ellos se refieren a información nacional, otros se refieren a información de referencia. Los vemos entonces aquí en la parte de casos, estudios de casos, en el curso virtual en español. Tenemos todos los casos. Por ejemplo, el 4 es registro de datos en el SIS, información de contactos de usuarios nacionales autorizados. El 5 es un registro de datos sobre OBMs y decisiones, y así sucesivamente. Otros materiales disponibles son las guías de referencia rápida, que son muy útiles para tener una información rápida y a la mano. Por ejemplo, introducción rápida al centro de gestión, tipos de registros, decisiones y declaraciones, puntos de contacto, personas y organizaciones, recursos de información, etc. Estas guías rápidas se ven de la siguiente forma. Por ejemplo, tenemos una guía, la guía número 13, nos da los plazos para la publicación de información en el SIS, un resumen de los mismos, cuándo hay que publicar las decisiones, de los diversos tipos de decisiones. Tenemos la introducción rápida al centro de gestión, la guía número 6, con instrucciones breves para poder acceder rápidamente al centro de gestión. Tenemos una guía rápida sobre decisiones y otras comunicaciones del país, y así sucesivamente. Entonces, recomendamos ir al entorno de enseñanza virtual y descargar los materiales que sean necesarios. Estos están siendo continuamente actualizados, por tanto es siempre preferible utilizar la versión en línea que tiene la última actualización. Muy bien, entonces otros lugares donde encontrar esta información, todos los materiales de enseñanza se encuentran disponibles, además de la plataforma virtual, directamente desde el sistema de ayuda en línea del SIS, que veremos inmediatamente, en el centro de intercambio de información. Si vamos a la parte de ayuda, y en la misma, del lado izquierdo, en la barra de navegación, abrimos el librillo que dice materiales de entrenamiento. Allí tendremos todos los materiales igual, de la misma forma que en la plataforma virtual, en el entorno de enseñanza. Y ahí tenemos entonces los manuales, los estudios de casos y las guías
de referencia rápida de la misma forma que en el entorno de enseñanza virtual. Por último, es importante ver con respecto a la práctica de las tareas de registro de información, el centro de intercambio de información para capacitación o para entrenamiento, el cual es accesible desde la página principal del SIS en el menú Recursos, al final, sitio de capacitación del SIS. Este sitio de capacitación lo estaremos utilizando ahora para demostración de las tareas de registro de información, tanto nacional como de referencia. Para ingresar al registro, al centro de capacitación es necesario tener un usuario registrado en el SIS y ahora veremos cómo se logra eso en caso de que no lo tengamos. Bien. Una pregunta importante, ¿quién puede registrar información en el SIS? En primer lugar, cualquier persona puede registrar información. Por un lado, tenemos un grupo de tipos de datos que son relativos al país, al Estado, y por tanto solamente pueden ser registrados por las autoridades correspondientes. En particular, solamente el punto focal nacional del SIS y los usuarios nacionales autorizados pueden ingresar esta información. Los usuarios nacionales autorizados solamente pueden ingresarla. La información solamente se publicará efectivamente en el centro de intercambio de información una vez que sea validada por el punto focal nacional. Por otro lado, la información de referencia es información que no es del país oficial. En este caso, cualquier usuario registrado puede remitir información de referencia al SIS y la validación de la misma y posterior publicación corre entonces por cuenta de la Secretaría de la Convención de Diversidad Biológica. Si ustedes necesitan registrar información y no tienen un nombre de usuario registrado, entonces lo pueden obtener en el SIS, yendo al SIS, vemos en la parte superior derecha, tenemos dos enlaces, uno dice registrarse para solicitar cuenta y otro dice iniciar sesión. Aquí voy a hacer una salvedad. Por un lado existe la figura del punto focal nacional, el cual es designado, como veremos, ante la Secretaría de la Convención mediante una carta oficial, y allí se crea el usuario con su perfil y con su correo electrónico correspondiente, o por otro lado el usuario genérico, que es capaz de registrar información de referencia pero no información nacional. Para poder solicitar una cuenta de usuario genérico, entonces alcanza con hacer clic en el link que dice registrarse para solicitar cuenta y luego completar los datos, teniendo en cuenta que los campos marcados con asteriscos rojos son obligatorios. Una vez completados los datos, el sistema les enviará a la dirección de correo electrónico indicada una clave temporal que luego deberá ser cambiada la primera vez que ingresan al sitio con su nombre de usuario. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Qué le puedo averiguar? ¿Cómo? Bueno, ¿No hay preguntas con respecto a la creación de usuarios? Continuamos entonces. Bien, ¿cuáles son los tipos de registros nacionales que existen en el SIS? Bueno, el SIS los registros nacionales son aquellos, repetimos, que son responsabilidad del Estado y son información oficial del Estado. Entonces tenemos información de los puntos focales nacionales y las autoridades nacionales competentes. También información de las páginas web o bases de datos nacionales referidas a bioseguridad o que tienen que ver con bioseguridad o biotecnología. Todo lo que tenga que ver con legislación sobre seguridad de la biotecnología. Decisiones del país o cualquier otra comunicación con respecto al movimiento de transgénicos a través de sus fronteras.
evaluaciones de riesgo asociadas a esas decisiones, informes nacionales sobre implementación del protocolo, la lista de expertos en bioseguridad, aquellos que han sido designados por el Estado, y los informes realizados por los mismos cuando han desarrollado alguna tarea. Recordemos también que, de acuerdo al protocolo de Cartagena, algunos de los tipos de registro que acabamos de mencionar deben ser ingresados al SIS apenas el país pasa a ser parte del protocolo, como por ejemplo las autoridades nacionales competentes y las leyes. Luego, cuando hay eventos, como por ejemplo un evento de liberación al medio ambiente de un transgénico o de una importación de un OBM para consumo humano, animal o procesamiento, tendremos las decisiones y los análisis de riesgo relacionados con las mismas. ¿Cuál es el rol del punto focal nacional del SIF? Y esto es bien importante. El primer rol, el más importante, es el de validación de la información nacional a ser publicada en el SIF. Solamente mediante la validación del punto focal, la información será puesta a disposición del público en el centro de intercambio de información. El punto focal puede tener la colaboración de usuarios nacionales autorizados para el ingreso de información, pero repito, la misma solamente será publicada efectivamente cuando sea validada por el punto focal. Por otro lado, el punto focal nacional del SIS es el enlace del país con la Secretaría de la Convención para temas específicos al SIS. ¿De qué forma se designa el punto focal nacional? Bueno, el mismo debe ser designado ante la Secretaría de la Convención por medio de una carta oficial y puede hacerlo el punto focal nacional del protocolo o el punto focal nacional de la Convención de Diversidad Biológica o un ministro de Estado. Por otro lado, el punto focal nacional puede ser ayudado en las tareas de ingreso de la información al SIS por lo que se llaman los usuarios nacionales autorizados, que son usuarios registrados que en el contexto de un cierto país pueden colaborar con el ingreso de información nacional en el SIS. Estos son designados por el punto focal nacional utilizando una funcionalidad que tiene el centro de gestión, trabajan en coordinación con el punto focal nacional y bueno, pueden ingresar toda la información, pero la misma, nuevamente repetimos, solo será publicada luego que haya sido validada por el punto focal nacional. Si desea conocer más cómo el punto focal nacional puede trabajar en coordinación con los usuarios nacionales autorizados y cómo puede gestionar, vale decir, crear, asignar roles o eliminar usuarios nacionales autorizados, por favor vea el webinar que ha sido desarrollado sobre este tema. Bien, entonces ahora haremos un ejemplo, una demostración de utilización del centro de intercambio de información. En particular usaremos el sitio de capacitación para demostrar cómo registrar información nacional y cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta. Para ello, entonces, ingresaremos al sitio de entrenamiento, seleccionaremos un espacio de entrenamiento. Ustedes, todo punto focal, todo usuario registrado puede utilizar este sitio de entrenamiento en cualquier momento. Seleccionaremos el rol, en este ejercicio será el punto focal nacional. Revisaremos cómo se registra en la autoridad nacional competente, haciendo hincapié en los aspectos más importantes. Y luego veremos también rápidamente algunos detalles en el registro de la decisión y el análisis de riesgo. Entonces, ¿qué cosas vamos a ver? Vamos a ver cómo crear, modificar o eliminar información nacional en el Centro de Intercambio de Información, cómo especificar los idiomas, cuáles son los campos obligatorios, qué son los campos de referencia, qué es la validez de la información, el periodo de validez de la información y cuál es el mecanismo para revisar la información, guardarla para continuar trabajando más adelante o publicarla. Por otro lado, tendremos también información sobre el aspecto de integridad de registros nacionales y finalmente revisaremos
cómo es el flujo de información para la publicación de la información nacional entre los usuarios nacionales autorizados y el punto focal nacional. Entonces, en primer lugar, iremos ahora a trabajar en línea al centro de intercambio de información de seguridad. Nosotros llegamos, como indicamos previamente, vamos a recursos. Una vez que estamos en el SIS, es bch.cbd.int, vamos a la página de recursos. En la página de recursos, el último link es al centro de intercambio de capacitación, y en el mismo nos aparecen unos campos a la derecha para seleccionar. Seleccionamos primero el espacio de capacitación, puede ser para empezar, el público es suficiente. Luego seleccionamos el gobierno, en este caso dijimos íbamos a seleccionar España. Recuerden que al trabajar en el sitio de entrenamiento, toda la información que registramos desaparece automáticamente, jamás se publica, es un espacio de entrenamiento solamente. Y en la parte inferior vemos dos posibilidades. Podemos representar el rol, una vez que hemos elegido el gobierno, podemos representar el rol del punto focal o el rol del usuario nacional autorizado. Si no especificamos un gobierno, es decir, si lo dejamos en blanco al principio, que es la primera entrada en la lista, y lo dejamos en blanco, vemos que las posibilidades cambian aquí abajo y podemos trabajar como un usuario registrado. Esto lo haremos en un ratito para los registros de referencia. Así que ahora elegiremos un gobierno nuevamente, en este caso España, y ingresaremos al sitio de entrenamiento como si fuéramos un punto focal nacional. Al ingresar al sitio de entrenamiento, este difiere con respecto al sitio real solamente en lo que decíamos de que la información que se modifique o se cree en este lugar no será publicada, por supuesto. Y para que no olvidemos que estamos en el sitio de entrenamiento, vemos en la primera página un aviso claro que nos indica que estamos en el sitio de entrenamiento, y en la parte superior, en la barra negra superior, tenemos la información detallada de cuál es nuestra función, la función que hemos elegido para practicar, el gobierno, y cuál es el espacio de entrenamiento que estamos utilizando. En este caso, como punto focal de España, en el espacio de entrenamiento público. Del lado izquierdo, igual que en el sitio real para el punto focal, vemos una serie de entradas de menú. En ella tenemos la posibilidad de crear un nuevo registro, editar un registro publicado, editar un borrador, ver el estado de los registros y ver la integridad de los registros nacionales. Veremos rápidamente cada uno de ellos. En la página principal, por otro lado, olvidé mencionar, al final de la página principal, cuando ustedes llegan al centro de gestión, aparecerán todos los elementos que estén pendientes de trabajo por parte del usuario que se está registrando, tanto sea un usuario nacional autorizado como el punto focal nacional, como un usuario registrado común. Aquí tendremos la lista de los registros que están pendientes de aprobación o de edición o cualquier actividad faltante para su publicación. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un nuevo registro? Presionamos en el link crear nuevo registro, y aquí, como nosotros estamos en este momento comportándonos como un punto focal nacional, tenemos la posibilidad de crear registros nacionales y también crear registros de referencia, porque un punto focal nacional es un usuario registrado. Concentrémonos en los registros nacionales. Más abajo, entonces, vemos el listado de los tipos de registros nacionales que es posible crear siendo un punto nacional, un punto focal nacional. En la parte central, para cada tipo de registro, tenemos unos enlaces que nos llevan a los formatos comunes, que son documentos en Word, que especifican en los diferentes lenguajes, en los diferentes idiomas oficiales de Naciones Unidas, todos los campos que deben ser registrados, en caso de que queramos hacerlo en papel o los utilicemos para recabar la información necesaria para luego
ingresar al sitio en línea y poder hacer el registro en línea de la información, al cual se accede con los iconos en la derecha que muestran una computadora. Entonces supongamos que vamos a crear un registro sencillo, una autoridad nacional competente, a efectos de ilustrar el mecanismo de ingreso de información. Recuerden, nosotros estamos como un punto focal nacional. Y entonces aquí tenemos varias páginas. En la parte superior podemos observar, nos dice el tipo de registro que se está editando. Y del lado derecho tenemos un botón que dice especifique los idiomas. En primer lugar, es importante recalcar que los registros en el SIS deben estar al menos en un idioma oficial de las Naciones Unidas. Cuando nosotros presionamos el botón de especifique los idiomas, nos permite elegir el idioma o los idiomas en los cuales vamos a ingresar la información. En este caso, como estamos trabajando en español, ya se ha puesto por defecto en español, pero nosotros podemos marcar más de uno. Si no marcamos ninguno, nos indica que es necesario marcar al menos uno de los idiomas oficiales. Dejaremos español y, por ejemplo, también inglés. Lo que va a suceder con esto es que si marcamos más de uno, para cada campo que hay que registrar va a aparecer tantos campos adicionales como idiomas hayamos seleccionado, y ahora lo veremos en la pantalla. En este caso hemos seleccionado español e inglés, y además de esto podemos especificar otros, uno o más idiomas adicionales. Supongamos que fuera Portugal o Brasil el país que está registrando y quisiera también registrar su información en portugués. Entonces podemos seleccionar también portugués o cualquier otro idioma no oficial, uno o más de uno de las Naciones Unidas. Y entonces vemos aquí que ahora para cada uno de los campos que hay que registrar aparecen 3 campos, uno para cada uno de los idiomas que hemos seleccionado. Una pregunta habitual aquí es si el sistema produce las traducciones. La respuesta es no. Nosotros debemos proveer todas las traducciones que sean necesarias si queremos registrar la información en más de un idioma. Bien, aspectos comunes a todos los registros nacionales y de referencia. Todos los campos que aparecen con un asterisco en rojo, como en este caso país o ciudad o dirección de email en este caso, son obligatorios y no podremos publicar la información hasta tanto estos campos, por lo menos, hayan sido completados. Entonces, volveré a especificar los idiomas para dejar solamente uno, solamente español, para tener más simplicidad en la pantalla. Pongamos los campos más básicos, un nombre de autoridad competente aquí, ambiente, por ejemplo. Pongamos la ciudad, Madrid. Seleccionamos el país. Cuando tenemos un botón que dice seleccionar, esto nos permite elegir desde una lista, en este caso es España. Elegimos el dato y presionamos continuar. De la misma forma se comportan todas las listas de referencia. Luego tenemos aquí una dirección de email. Vamos a poner una dirección ficticia completamente a .com. Una persona de contacto necesitamos especificar para una autoridad nacional competente. Las personas de contacto son también referencias. Cada vez que nosotros trabajamos en el SIS como país, podemos establecer una pequeña base de datos de contactos interna que solamente será accedida por los usuarios nacionales autorizados y el punto focal. Entonces aquí presionamos en contacto, se desplegará la lista de todos los que ya han sido creados. ¿Sí? Vemos que hay una lista aquí de todos los contactos ya existentes. En este caso son contactos que han sido ya creados previamente en la base de datos de España. Podemos seleccionar cualquiera de ellos. Y también podemos, a partir de este mismo lugar,
utilizar el botón que dice crear un nuevo registro, y esto nos permite, dentro de esta operación, saltar a la operación de crear un nuevo contacto, que se desarrolla de una forma análoga a esta. Entonces, en este caso seleccionaremos un contacto cualquiera y luego presionamos continuar. De esta forma podemos tener nuestra base de contactos y los cuales serán referenciados de diferentes tipos de registros, como por ejemplo las autoridades competentes o las decisiones o los análisis de riesgo. Continuamos así entonces las siguientes etapas. En el caso de la autoridad competente es necesario especificar la función administrativa. Marcaremos algo, todas las funciones conformes al protocolo de Cartagena para hacerlo rápido, y todos los tipos de organismos vivos modificados con respecto a la jurisdicción que esta autoridad competente tiene. Como vemos aquí tenemos una gran cantidad de posibilidades, y en el caso de que las posibilidades que están listadas en pantalla no abarquen la jurisdicción específica de esta agencia, entonces podemos especificarlo presionando en el botón que dice otro y entraremos una descripción textual. Por último, es importante esta parte de aquí que dice plazo para confirmar o actualizar la información. Observemos que la información que se indica en el registro, en este caso de autoridad competente, tiene una validez. Nosotros acá especifica que requiere confirmación o actualización después de un año desde la fecha de la presentación. Una vez que se ha alcanzado la fecha límite, se le solicita que confirme o actualice el registro en un plazo de 3 meses. Es decir, a partir del momento que publicamos esta información, el Centro de Intercambio de Información al año va a enviarle un correo electrónico al punto focal para que confirme o edite o modifique esta información, y si luego de 3 meses no se ha recibido la confirmación, entonces el registro se va a marcar como no confirmado. Esto surge a solicitud de las partes en las últimas COPMOP para que la información sea lo más actualizada posible. Los datos, por ejemplo, de las autoridades competentes suelen cambiar, las decisiones cambian, etc. Bien, una vez que hemos completado toda la información que es necesario registrar, podemos pasar a revisar. El botón de revisar lo que hace es indicarnos si todo lo que debía ser registrado ha sido efectivamente registrado. Entonces, si presionamos en revisar, vemos que en este caso yo me olvidé de ingresar un campo que es el número de teléfono, y aparece aquí entonces una señal que me dice que tengo que completar el número de teléfono para poder registrar. Si yo presiono en el link que dice editar, entonces me lleva directamente a el lugar donde está el dato faltante. Aparece un mensaje en rojo que dice el campo es obligatorio, y bueno, allí yo lo puedo completar, y ahora puedo nuevamente presionar en revisar, y bueno, efectivamente ahora ya no tengo errores, el registro está pronto para ser publicado, tiene ya los campos básicos necesarios. En este momento lo que puedo hacer es entonces guardar los cambios. Si presionamos el botón que dice guardar cambios, lo que va a suceder, el botón que dice guardar cambios, que lo tenemos aquí arriba, lo que va a suceder es que nos da dos opciones. Nos presenta esta caja de diálogo con dos opciones. El primero dice entregarlo para someterse. Esto lo que hace es, si soy el punto focal, si yo estoy trabajando como punto focal, cuando yo presiono entregarlo para someterse, esto efectivamente va a publicarse en el SIS. También, por otro lado, si estoy trabajando en un registro que es muy extenso, como por ejemplo una decisión o un análisis de riesgo, podría yo querer guardarlo como borrador. Supongamos que guardamos este registro como borrador, al solo efecto de ver cuál es el estado en el que queda. Guardar como borrador, yo lo puedo volver a editar más adelante para seguir trabajando hasta que esté completo.
por ejemplo, lo guardamos como borrador y entonces vamos a ver cuando vamos al centro de gestión, podemos ver en el lado izquierdo el link que dice editar borradores, editar un borrador. ¿Sí? Si presionamos en editar un borrador, veremos el registro que estábamos trabajando en el estado en edición, y haciendo clic sobre el link correspondiente en la parte de descripción, pasaremos nuevamente a trabajar en el mismo. Cuando hayamos terminado la edición completa, podemos presionar en guardar cambios y en este caso, ahora, suponiendo que ya está pronto el registro, entregarlo para someterse. Recuerden que nos estamos comportando como un punto focal nacional, por lo tanto, una vez que lo entregamos para someterse, para publicarse, lo que va a suceder es que el registro efectivamente se publica en el SIS como un registro nacional. Una vez que hemos presionado el botón, vemos el informe del estado de este registro. Dice allí entonces la Autoridad Nacional competente y vemos que la situación del mismo es publicado. Esto estaría siendo visto globalmente al buscar información de España en el SIS, si estuviéramos trabajando en el SIS real, naturalmente. Podemos desde allí mismo volver a editar el registro y también borrar el registro. Editar el registro lo que hace es volver a ponerlo en la condición anterior, en edición. Se hace el mismo trabajo hasta que al final podemos publicar. Y borrar el registro significa eliminarlo completamente. Si presionamos en borrar el registro, nos pide una confirmación, puesto que esto va a eliminar completamente toda la información que hayamos ingresado, como por ejemplo la información de un análisis de riesgo que puede llegar a ser bastante extensa. Bien, veamos ahora entonces, revisemos el flujo de información para publicación de la información nacional. Recuerden que hablamos de que el punto focal nacional podría ser ayudado por unos usuarios nacionales autorizados, que son personas registradas en el SIS, que el punto focal nacional a las cuales el punto focal nacional puede asignar roles para ingresar información. En este caso, cuando tenemos usuarios nacionales autorizados, por ejemplo, en diferentes instituciones de nuestro país, dependiendo del arreglo institucional del Marco Nacional de Bioseguridad, y estamos registrando información nacional, entonces, por ejemplo, un usuario nacional autorizado podría estar ingresando información. Una vez que termina de ingresar la información y presiona el botón que vimos que decía publicar o enviar para someterse, lo que sucede es que ese registro que el usuario nacional autorizado ha ingresado pasa a la bandeja de entrada del punto focal nacional. El punto focal nacional en este momento puede directamente validar la información que ha recibido, es decir, presiona el botón de publicar y en ese momento pasa a ser público el registro, o bien puede enviarlo nuevamente para atrás hacia el usuario nacional autorizado, solicitándole mayor información o editar o cambiar alguna de la información que ha sido registrada, hasta que finalmente en este proceso que se repite, hasta que el punto focal finalmente está de acuerdo con la información pública. Recuerden que es el punto focal quien tiene la responsabilidad de validar la información y por ello este mecanismo. Muy bien. Ahora, con respecto a los tipos de información de referencia. Nuevamente, hacemos una diferencia entre tipos de información nacional y de referencia. Los tipos de información de referencia son datos que no son propios de un país en particular y por tanto no requieren del concurso o de la validación de un punto focal nacional. Estos pueden ser datos como por ejemplo contactos, oportunidades y proyectos de creación de capacidad globales que tengan que ver con bioseguridad, evaluación de necesidad de creación de capacidad. Este es un registro sumamente importante que se recomienda que las instituciones
lo utilicen para expresar todas las diversas necesidades que puede haber a nivel local, a nivel nacional, en diversas instituciones de creación de capacidad sobre temas relativos a la bioseguridad. Estos registros son utilizados más adelante por los diversos organismos financiadores para el apoyo a proyectos que permitan ayudar a los países a cubrir estas necesidades. Otros registros pueden ser las organizaciones relacionadas con bioseguridad, incluyendo los laboratorios de detección y análisis de OVMs, el Centro de Recursos de Información, como ser publicaciones académicas o de investigación relativas a bioseguridad, noticias del SIS, cualquier persona puede publicar noticias relativas a bioseguridad, naturalmente, en el SIS, evaluaciones de riesgo sobre transgénicos hechas en forma independiente, es decir, no por un Estado, sino por una empresa, por una industria, por una academia, por un investigador independiente. El registro de organismos vivos modificados con todos sus detalles, los elementos genéticos y organismos en general. Todos estos son registros de tipo de referencia que no son nacionales. Entonces, nuevamente, ¿quién puede registrar este tipo de información? Cualquier usuario registrado del BCH, que no necesariamente sea un punto focal. ¿Cómo es el flujo de información? ¿Quién valida esta información? Una vez que el usuario registrado ha ingresado la información correspondiente, supongamos de un OVM o de los datos de un laboratorio de detección, y presiona el botón someter para publicarse, esta información pasa a la Secretaría de la Convención de Diversidad Biológica para su validación. Una vez que la Secretaría lo valida, entonces el registro aparece públicamente en el SIS. Veamos, por ejemplo, algunos datos de un registro de información, por ejemplo, de referencia, por ejemplo, de un OVM o de un laboratorio. Voy ahora a cambiar mi rol en el centro de entrenamiento, en el sitio de capacitación, presionando cambiar especificaciones aquí arriba, para trabajar practicando como si fuera un usuario registrado, no de un país en particular. Entonces lo primero que tengo que hacer es quitar el país, elegir la primera entrada en la lista de gobiernos, que es la entrada vacía. Y una vez que he hecho eso, tengo la posibilidad de ingresar como usuario registrado, con un botón aquí abajo de usuario registrado, y tendré el comportamiento de un usuario común, que no es un punto focal. Como vemos ahora, entonces, el centro de gestión ha cambiado en cuanto a que ya no me permite registrar registros nacionales. Veamos ahora en el link que dice crear un nuevo registro. Toda la barra izquierda es similar a la anterior. Tengo la posibilidad de crear registros, editar borrador, estado de registro e integridad de los registros nacionales. Pero en este caso, cuando seleccionamos crear un nuevo registro, nos lleva a la página de creación de registros, en la cual nos permite elegir el tipo de registro. Como vemos más abajo, solamente nos ofrece la posibilidad de trabajar con registros de referencia. Ya no aparece aquí la lista de registros nacionales. Entonces supongamos que queremos crear, que somos una institución, una empresa productora de organismos vivos modificados, y queremos crear un organismo vivo modificado. Vamos al icono correspondiente, de la misma forma que habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Organismos vivos modificados, tenemos los formatos comunes en formato Word, primero aquí en el medio, y al lado derecho el icono para acceder en línea al registro de información. Seleccionamos allí y vemos que las pantallas que se presentan son análogas a las que habíamos visto anteriormente para la autoridad competente, solo que en este caso somos un usuario registrado, no punto focal. Varias páginas, y tenemos varios campos obligatorios, los que están marcados
con asteriscos en rojo. Por ejemplo, si tiene o no un identificador único, si el OVM ya tiene un identificador único, presionamos en sí y en este caso cambia la presentación y podemos ingresar el identificador único, que también será obligatorio. Si no, luego la Secretaría de la Convención, en acuerdo con la OCDE, le asignará un nuevo identificador único al OVM que estemos creando. Bueno, la mecánica de esto es exactamente la misma. Lo único que cambia es que una vez que hemos registrado un OVM, supongamos que nombre del OVM, supongamos aquí OVM prueba, eventos de transformación, pongamos cualquier cosa, MON 810, no tiene un identificador único, elegimos un contacto como creador, cualquiera, descripción cualquier cosa, organismo receptor, solicitamos el organismo, elegimos un organismo receptor. También podemos en este punto crear un nuevo registro si no existe en la lista de organismos receptores ya disponible en el SIS. Podemos nuevamente probar con el botón de revisar si hemos completado todos los campos necesarios. Vemos aquí que no, que falta la secuencia de codificación de las proteínas y los eventos. Editamos estos campos para poder registrar la información. Gen y secuencia de ADN, elegimos cualquiera, aquí solamente los efectos de ilustrar cómo funciona. Y acá el evento, en el caso resistencia a enfermedades o plagas. Y en este caso nos abre otro campo que nos dice a qué enfermedad o plaga es resistente este gen. Nuevamente, entonces ya creo que tenemos todos los campos necesarios para por lo menos ingresar información. Y efectivamente revisamos, no hay nada faltante. Y para que se someta para publicación, nuevamente presionamos en guardar cambio y entregarlo para someterse. ¿Qué va a suceder en este caso? Recuerden, no somos punto focal, no es un registro nacional, es un registro de referencia. Así que esto no va a ir a ningún punto focal nacional. Vemos aquí que queda entonces el campo como pendiente de aprobación. Aquí vemos la validación de la solicitud. Lo hemos sometido para publicación. Dice allí, acción solicitada, publicar un nuevo registro. Publicar un nuevo registro. Y vemos que el estado es pendiente de aprobación. También podemos aquí mismo cancelar esta solicitud de aprobación o podemos, nos dimos cuenta de que hay un error en lo que hemos ingresado, podemos en este mismo momento, como somos los creadores de esta información, modificar el registro. Cuando presionamos en modificar el registro, aún antes de que esté validado, simplemente pasamos a la etapa anterior de edición y luego cuando lo sometamos a publicación vamos a volver a lo mismo. Si lo cancelamos, nos permitirá borrar completamente la información que hemos ingresado. ¿Quién va a validar esto? ¿Hasta cuándo va a estar pendiente de aprobación? Bien, este registro ahora va a estar, repito, no en las manos de ningún punto focal, sino en las manos de la Secretaría de la Convención de Diversidad Biológica, que verá este registro exactamente igual, de la misma forma que un punto focal nacional ve los registros nacionales. Una vez que la Secretaría de la Convención ha validado este registro o lo ha autorizado para su publicación, entonces aparecerá como pronto para ser, como publicado. En la misma secuencia de operaciones que se hace para registros nacionales con respecto a un registro nacional por parte del punto focal nacional. En el sitio de entrenamiento existe la posibilidad
de en el sitio de entrenamiento existe la posibilidad de simular la acción de la Secretaría y para poder entrenar a las personas y también aprobar este tipo de registros. Entonces yo en otra pantalla aquí estoy en el sitio de entrenamiento como administrador y me permite aprobar o cancelar o pedir cambios. Supongamos que le voy a pedir a esta persona de la institución que creó el OVM que cambie algunas cosas. Por favor, por ejemplo, complete datos del evento. Y cuando le solicito esto, entonces el registro va a volver a las manos de la persona que lo está editando, o de la institución. Si nosotros refrescamos la pantalla o vamos al centro de gestión, como usuarios registrados, el menú inicial, vamos a ver en la parte inferior que ahora sí tenemos un elemento que necesita de nuestra atención. Lo vemos aquí abajo, organismo modificado, y el estado es cambios solicitados. La CBD nos ha solicitado que hagamos algún cambio. Cuando hacemos clic en el link del registro, se vuelve a abrir el mismo en formato edición, y en la parte superior podemos ver el mensaje que nos ha enviado, en este caso la Secretaría, solicitando algunas modificaciones. Dice allí, por ejemplo, por favor complete los datos del evento. En este caso nosotros estamos ahora con el registro listo para ser modificado, presionamos modificar registro y una vez que terminamos de realizar los cambios que han sido solicitados, lo podemos nuevamente publicar o pasarlo para someterse a publicación. Nuevamente pasará a las manos de la Secretaría. Supongamos aquí entonces de que la Secretaría ahora sí entiende que está pronto para publicarse el registro y lo aprueba. Entonces en este caso veremos que el registro, cuando sea aprobado, lo voy a aprobar desde el centro de entrenamiento como forma de prueba. Una vez que el registro sea aprobado por la Secretaría, entonces pasará a estar público en el SIS y en nuestro caso nosotros podremos ver en el link estado del registro. Podemos ver entonces de que este registro, que es el último aquí abajo, que dice organismo vivo modificado, ahora ya está publicado en el SIS. Muy bien, continuemos entonces con nuestra demostración. Bueno, nuevamente, para reforzar la idea de cuál es el mecanismo de intercambio de datos para los registros de referencia, como decíamos, es muy similar a los registros nacionales, solo que es entre el usuario registrado y la Secretaría. Como vemos, si es un registro de referencia, entonces el registro, una vez que está completo, se envía a la CBD. Si la CBD lo valida, ya se publica. Y si requiere de más datos, pasa de vuelta al usuario que lo ha registrado hasta que el mismo esté completo. Muy bien, finalizando entonces. Hemos visto quién puede registrar información en el centro de intercambio de información. Vimos por un lado que todos los usuarios registrados pueden registrar información, haciendo la diferencia entre los que son usuarios generales, que solamente pueden registrar información de referencia, y los que son puntos focales nacionales o usuarios nacionales autorizados que pueden trabajar en el ingreso y publicación de información nacional. Vimos dónde podemos encontrar materiales de enseñanza, descriptivos y ejercicios sobre las tareas de registro de información, tanto sea nacional como de referencia, en nuestro entorno de enseñanza virtual. Vimos el rol del punto focal nacional y cómo el punto focal es designado
¿Cómo utilizar el centro de gestión del SIS para registrar información? Hemos hecho las demostraciones utilizando el centro de entrenamiento y hemos visto el flujo de información nacional entre el usuario nacional autorizado y el punto focal, o de referencia entre el usuario registrado y la Secretaría de la Convención. Bien, hemos llegado al fin de lo que queríamos ver. Si tienen algunas preguntas estaremos muy gustosos de responderlas. Les voy a abrir los micrófonos. Vamos a bajar un poquito si no hay Ernesto, solamente un par de preguntas. ¿Sí, quién es? ¿Me escucha? Sí, Luis. Luis, sí, te escucho perfectamente, Luis. Por favor, adelante. Sí, la primera es sobre, digamos, cuando uno hace un registro, ya sea registro como usuario registrado, o sea, o punto focal, digamos, si este registro hay documentación que quiera ser adjuntada, Sí, ¿es sí, posible efectivamente. también alguna documentación que acompañe a estos registros? Sí, señor. Veamos Esa un es la ejemplo. primera pregunta. Sí, veamos un ejemplo de eso específicamente, así lo hacemos más claro, ¿no? Un segundito, por favor, que vamos a buscar. Supongamos que voy a mostrar nuevamente, vuelvo al sitio web, al SH. A ver, veamos vamos a crear seleccionamos crear un registro. ¿Tienes algún registro en particular que quieras pensar? Veamos crear un nuevo registro. Estoy como usuario registrado común ahora, pero en todos los casos la mecánica es exactamente la misma. Veamos, por ejemplo, actividad de creación de capacidad. ¿Sí? La mecánica es igual en todos los registros. Veamos alguno que tenga, por ejemplo, aquí tenemos la posibilidad va el título de la iniciativa, en este caso supongamos que es un curso de bioseguridad que damos en la Universidad Tecnológica de Panamá. Podemos agregar un sitio web, un link, aquí abajo dice añadir sitio web, entonces allí nos permite ingresar una URL, esto es una primera forma de referencia, ¿sí? Luego, a ver si tenemos por aquí eso también. detalles adicionales, déjame ver aquí, agencia, organización, un resumen de la iniciativa, publicaciones, aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, en el campo que dice información adicional, y esto es común, por ejemplo, en los análisis de riesgo, que podemos ver ahora si lo desean, lo que se publica es simplemente los aspectos generales y un abstract, en realidad, un resumen del análisis de riesgo, y luego se puede adjuntar información a los documentos completos si se lo desea. De la misma manera, cuando registramos leyes o reglamentos, vamos a encontrar un link que nos permite referirnos o adjuntar el documento completo, lo cual se recomienda, porque los enlaces en la web suelen cambiar y volverse obsoletos, pero también podemos poner enlaces, ¿verdad? En este caso aquí vemos que hay información adicional, nos permite poner un pequeño resumen y luego más abajo dice otras direcciones de páginas o documentos adjuntos relevantes. Esto se repite en varios tipos de registros. Aquí tenemos un botón que nos permite entonces adjuntar un archivo en particular. Presionamos adjuntar archivo y ahí podemos elegir el archivo desde nuestra computadora y lo subimos al sistema. ¿Respondí bien tu pregunta? Sí, Luis, ¿me escuchas? perfecto. Y bueno, la segunda también sería, la segunda pregunta sería, digamos, cuando un usuario registrado envía información de referencia que va a la Secretaría para su aprobación, sin ese proceso también el punto focal tiene notificación de eso, respondiendo a que ese usuario registrado es de un país que va a enviar información de ese país, referente a ese país, digamos que sea así. Si el punto focal también recibe notificación
y puede también revisar, ¿no? Sería esa la pregunta. Muchas gracias, Luis, por esa pregunta, que es una pregunta que se repite sistemáticamente en todos los talleres. Siempre hay esa inquietud por parte de los oficiales de gobierno con respecto a la información publicada por terceros. No, el punto focal nacional no recibe información directamente. El sistema no le envía ninguna información directamente. Lo que sí sucede es que la Secretaría de la Convención, cuando recibe un registro para hacer público, un registro de referencia, y ese registro tiene aún remotamente cualquier información que tenga que ver con la jurisdicción del Estado, la Secretaría se contacta personalmente con el punto focal nacional y hace las consultas necesarias antes de validar la información. La información no se valida automáticamente ni mucho menos. La Secretaría primero verifica la formalidad de la misma, que tenga que ver con, efectivamente, bioseguridad. Por ejemplo, una oportunidad de creación de capacidad. ¿Sí? Un curso que publique una universidad, una noticia. Si quieres el aspecto más polémico, puede ser la publicación de noticias. La Secretaría, antes de publicar esta información, lo verifica cuidadosamente, y en caso de que exista cualquier duda con respecto a conflictos o detalles de información propia del país, se contacta con el punto focal nacional personalmente. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Por favor, un placer. ¿Alguna otra pregunta? Aquí veo una pregunta que dice lo siguiente: ¿dónde se guarda la información cuando está siendo editada? ¿Es seguro? Bueno, un aspecto importante del centro de gestión, tanto para los puntos focales y usuarios autorizados como para los usuarios registrados comunes, es que el sistema contiene todos los mecanismos de seguridad necesarios, tanto desde el punto de vista de la seguridad lógica de la información, como de la seguridad física. Estos servidores del SIS están alojados en servidores de alojamiento de datos extremadamente confiables, que tienen todas las capacidades para la redundancia de información, la redundancia de potencia, etcétera, y todos los aspectos de seguridad de la información de acuerdo a las más modernas prácticas aceptadas globalmente. Otra pregunta que surge aquí es si el usuario nacional autorizado puede publicar información nacional. Esto siempre es una consulta. El usuario nacional autorizado, que es creado y designado en el sistema por el punto focal nacional, por ejemplo, supongamos que el punto focal nacional está localizado, como es muy común, en el Ministerio de Ambiente o similar, información que debe ser registrada por usuarios nacionales autorizados, por ejemplo, en una autoridad competente de salud o de agricultura. Estos pueden ingresar información de acuerdo al rol que se les haya asignado, pero la misma no va a ser visible en el SIS hasta tanto el punto focal nacional la haya efectivamente validado. Recordemos que el punto focal nacional es la persona responsable por parte del país de todo lo que se publique nacional en el SIS. Por lo tanto, es de una extremada responsabilidad. ¿Hay alguna pregunta más? Hola, Ernesto. Santiago, ¿cómo estás? Gusto escucharte. Igual. Ernesto, la información de terceros también es reenviada en el resumen que periódicamente envía la Secretaría. También incluyen sí, señor. Las noticias, todo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Efectivamente, si yo publico en este momento como usuario registrado una noticia, va a aparecer primero en la página principal del BCH, por ejemplo, dame un segundo que lo vamos a mostrar en el BCH mismo. Y lo que te envía a la lista, fíjate que vamos a mostrar las dos cosas. Lo que se envía a la lista primero tiene que ver con la selección que tú has hecho en la lista misma. Vamos al BCH. Voy a la página principal del BCH. Gracias por la pregunta, Santiago. En la página principal del BCH vemos
A ver si se actualiza. Ahí. En la página principal del CIS vemos del lado izquierdo últimas noticias. Del lado derecho vemos últimas adiciones y últimas actualizaciones. Las últimas noticias son noticias. Si yo como usuario registrado o una universidad o cualquiera, por ejemplo, acá se realizó en Guatemala, vemos el lado izquierdo, hay últimas noticias, el 22 de febrero se realizó un primer taller de inducción sobre organismos vivos modificados. Hace poquito había una entrada de Perú también. Podemos ver todas las noticias presionando el botón de más noticias. Estas noticias son las que se envían a la lista si yo he seleccionado en mi perfil que me envíe todas las noticias en el resumen. Y del lado derecho aparecen las últimas adiciones, que son todos los registros nuevos, tanto sean nacionales como de referencia. Estos son registros nuevos. Y abajo todos los registros que han sido actualizados o modificados. Como vemos, acá hay varios que son de referencia, organismos vivos modificados, y acá arriba hay algunos que son nacionales también. Por ejemplo, España agregó una nueva autoridad nacional competente. San Kitts y Nevis agregó una ley. Estas cosas aparecen todas en las comunicaciones que nos envía en la lista. Y si ustedes me permiten, voy a procurar ver mi perfil. Cuando yo estoy en el BCH, puedo ver mi perfil como usuario registrado, con el link que está aquí arriba. Y en este perfil deberíamos encontrar del lado izquierdo un link que nos dice mis suscripciones. Y si vamos a ver allí, ahí tenemos la lista de todas las cosas que queremos que nos envíe y de qué manera. Vemos aquí, por ejemplo, que yo marqué all, pero podría haber puesto todas las informaciones de contactos nacionales, o todas las leyes, o todas las actividades de creación de capacidad, roster de expertos, el BIRC, o decisiones. Y más abajo vemos también de qué forma queremos que nos envíe toda esta información. Si lo queremos como un resumen semanal, o cada 2 semanas, como lo tengo yo en este momento, o un resumen mensual. De la misma forma que nos podemos también suscribir para que nos envíen la revista de Biosafety Protocol News. Y luego, si cambiamos algo de esto, le damos en Update con Subscriptions y ya le pasará a integrar eso. Todas las noticias van a aparecer allí. ¿Contesté tu pregunta, Santiago? Muy bien, sí, de acuerdo. Gracias. Por favor, es un gusto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces daremos por terminado este seminario. Les agradecemos enormemente su participación y les invitamos a mantenerse informados de los nuevos seminarios que tendrán lugar en las próximas semanas. Desde ya muchas gracias nuevamente, buenas tardes, buenos días y nos veremos pronto.